personas que atraviesan por una situación de ansiedad ya se están juzgando por sí solos, ya hay una serie de pensamientos o palabras que llevan cargando de tiempo y que, bueno, se las están repitiendo una y otra vez. Fíjate que es esencial que la persona que está viviendo la ansiedad en terapia lo lleven a hacerlo consciente, ¿no? Porque te digo que hay este bloqueo, ¿no? Y cómo ir identificando qué siento, qué pienso, cómo lo pienso, qué me digo, etcétera, ¿no? Y bueno, son muchas cosas ahí que sí ayudan bastante. Sí, sabes, de hecho, ahorita que retomas un poquito esta parte desde cómo lo estás trabajando, cómo lo ves tú desde la terapia con el paciente, que es llevarlo a la zona del ser consciente, esta parte que se elabora es, yo considero que es fundamental, porque muchas veces a lo mejor desde el exterior podemos decirle al familiar, al amigo, cómo te brindo mi apoyo, cómo estoy para ti, pero muchas veces la persona no tiene claro de qué manera puede pedir apoyo, de qué manera se sentiría mejor. Entonces, el hacer el trabajo del darse cuenta brinda, creo yo, también esta oportunidad a que la persona que atraviesa ansiedad en un proceso de terapia pueda saber qué sí es lo que necesita, ¿no? De acuerdo a lo que él ha vivido y de acuerdo a su tipo de ansiedad o incluso de pensamientos que llegan por ahí a la cabeza. Claro, fíjate que lo que se trabaja, en sí el enfoque gestal es el darse cuenta. El darse cuenta, ¿qué es el darse cuenta? A ver, ¿cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy viviendo? O sea, es como que esta introspección de conmigo, es como conectarme conmigo mismo, yo así lo veo. Entonces, ¿qué hago con la persona que está viviendo ansiedad? Es esto, sacarlo primero de la zona, que es lo esencial. Después de sacarlo de la zona, es ver el origen de su ansiedad, porque en Gestalt se dice que la ansiedad es un bloqueo y cuando nosotros no hacemos como vivimos estas emociones como el enojo, la tristeza, todas las emociones, no las sabemos o no las queremos aceptar y me las guardo para no que no se den cuenta que estoy enojado porque pues el deber ser, etcétera, ¿no? Salen con ansiedad, tienen que salir. Entonces, con el paciente es llevarlo a ver qué está sucediendo. Y bueno, desde el enfoque gestal es ver primero el darse cuenta y el fondo, a ver cuál es el origen de esto, dónde aprendiste a esto, qué has hecho con esto. Y no con la ansiedad. La ansiedad incluso se pone en segundo término. Aquí el Sí. primer término sería lo que el paciente hizo para llegar a eso. Y no como culpa, sino como el Recurso, entendimiento, ¿no? claro. Y el darse cuenta, cuando la persona se da cuenta de lo que tiene, hay un cambio. Cambia totalmente. Ujú. Quisieras comentar ahorita, aprovechando ya antes de despedirnos en estos últimos minutos, acerca de qué es esto que mencionas del carácter y la neurosis en los pacientes. Claro, desde el enfoque gestal es esta parte. Cada enfoque tiene lo suyo, incluso la gestal retoma de muchos enfoques. La neurosis y el carácter. La neurosis va más enfocada a las personas que están dentro de lo que estoy pensando, me culpo, es que por mi culpa viví esto, es donde viene la depresión. Yo tengo esto y ¿por qué lo tengo? Y empiezo como a juzgarme yo, aquí esta parte se trabaja la ansiedad. En terapia vemos qué diagnóstico tiene. Obviamente sabemos que este diagnóstico no está en el DSM-5, no está en el CIE-10, no. Este es desde el enfoque gestal. Entonces, en la neurosis, a ver, esta persona va por esta técnica de neurosis, órale. ¿Por qué? Porque se está metiendo, yo tengo esto, es que por mi culpa no debía haber hecho esto, soy una tonta, seguramente me va a salir mal y me da ansiedad, ¿no? Seguramente, etcétera. ¿Qué sucede? El otro diagnóstico, que es el carácter, va más a lo que está pasando afuera. Cuando empiezo a culpar, es que por culpa de esta persona yo soy así. Es que por esto, es que él no está, estoy señalando desde afuera. Y aquí entra una parte del control que también nos lleva a la ansiedad. El control es, no sé, tengo que tener todo rígido, tengo que hacer esto, porque si no se hace lo que lo que yo quiero, me intolero y viene la parte de la ansiedad. Entonces, el carácter va más hacia afuera, lo que las demás personas están viendo de mí y lo que yo impacto en otros.
mis acciones están impactando en el otro. Y a lo mejor estoy juzgándolo, no me doy cuenta si estoy siendo ofensiva, no me doy cuenta, etcétera, ¿no? Y la neurosis, todo lo contrario, viene hacia mí. Yo soy el error, por así decirlo, ¿no? Mi culpa, mi culpa. Entonces, esta es la gran diferencia con los pacientes. Y de ahí nos basamos con el... Eso es más que nada la parte teórica, ¿no? Que tiene un Sí. sustento teórico. Sí, por supuesto. Mira, fíjate que igual ahorita que mencionas esto se me hace bien interesante porque a pesar de que pueden estar, por lo que nos explicas, regidos como por una parte más de neurosis, igual pueden presentar ansiedad como las personas que pueden tener una parte de caracteriológicos, ¿no? Entonces, incluso allí también están presentando un tipo de ansiedad difícil por la que atraviesan, que es desde su control. Exactamente. Sí, total. La ansiedad viene jugando estos dos papeles, por eso te digo que es muy importante identificar estos dos diagnósticos desde el enfoque Gestalt para ir trabajando la ansiedad. Hay quienes, no sé, en la parte de neurosis se juzgan tanto que les da ansiedad. Hay quienes juzgan a los demás, pero hay un bloqueo que a lo mejor un enojo no lo manejan y viene la ansiedad. Por eso hay que saber identificar en qué parte y en qué etapa están para empezar un proceso. Y aquí es donde es el darse cuenta. Esto estoy haciendo. No, pues es que desde la neurosis vemos más que nada, en las dos, carácter y neurosis, vemos el pasado, obviamente, pero nos enfocamos más en estas creencias que tenemos, ¿no? De lo que hemos vivido y yo empiezo a crear un mundo desde mis creencias y ya empieza a afectarme y es donde viene la ansiedad. Por ejemplo, soy tonto, ¿no? Y voy con esta parte de esa idea de soy tonto y me da ansiedad hacer las cosas. Y en efecto, se me va a caer el agua, se me va a caer todo, porque yo ya me metí esta idea y es donde viene la ansiedad. Vamos a hacer un corte y ahorita damos continuidad.